Hola, bienvenidos a nuestro programa Binurete al Día. Los invitamos primero a suscribirse a nuestros canales, a seguir nuestros videos, a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, entre otras. Hoy vamos a tocar un tema y es la respuesta que está dando la UGPP frente a los cargos que ya se le están presentando por parte de los ciudadanos en relación con la expedición de acciones persuasivas del PAEF y o del PAP. Entrando en materia, vamos a indicar que daremos el número del radicado, la parte final, pero vamos a salvaguardar los nombres de los clientes que nos han facilitado estas respuestas con el objeto de no realizar ningún cuestionamiento directo, sino de un tema netamente académico que estoy seguro va a servir para las acciones judiciales que a futuro se tendrán que presentar ante los actos administrativos que emita la unidad. Vamos a iniciar con un cargo en el cual el ciudadano cuestionó a la entidad, a la UGPP, por haber emitido una acción persuasiva sin indicarle cuáles son los indicios. Recordemos que la norma que regula las acciones persuasivas del PAEF obliga a que existan indicios para que la UGPP pueda emitir, es decir, es un requisito previo. Ante lo cual, la UGPP, en el radicado número 2022-151-0012-27791, indicó, y voy a permitirme leerlo textualmente: ahora bien, es oportuno mencionar que, si bien la UGPP tiene a cargo la verificación de requisitos para, con base en ello, emitir concepto de conformidad o no conformidad, son las entidades financieras donde se efectúan las postulaciones las encargadas de tramitar la cuenta de cobro ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el párrafo siguiente indica, y ojo con esto: con todo, no resulta viable indicar que la acción persuasiva carece de motivación. Por el contrario, dicha acción deja entrever que a la empresa en mención se le relacionó de forma clara y detallada el indicio de evasión. El mes de postulación en el cual se presenta, los valores aprobados, las normas jurídicas que sustentan la actuación y el procedimiento que debe seguir para normalizar el indicio comunicado. Realmente, al hacer un análisis de esta respuesta, sí nos preocupa lo que está ocurriendo. Consideramos que no se establece cuál es el indicio. Los formatos de las acciones persuasivas del PAEF que emitió la UGPP en ningún lugar colocan cuál es el hecho, la conducta o la omisión que presuntamente genera el indicio. En ningún lugar. Solamente indican que se recibió un dinero, que se postularon y que ellos hicieron una validación y que de conformidad con esa validación el ingreso no alcanza al porcentaje del 20% y que por ende procede la acción. Pero no son claros en establecer los valores que presuntamente revisaron, ni la metodología. Es decir, no hay un indicio. Eso nos va a llevar a otro escenario que es aún mucho más peligroso. Uno de los escenarios que nos causa alta preocupación son las cifras que se establecieron. En este caso, uno de los cargos que alegaron indica en que ellos no recibieron el monto que les indica la UGPP. Y la UGPP lo único que le indica es que lo invitan a verificar con la entidad financiera el desembolso de los recursos. Pero curiosamente la empresa tiene como soporte o prueba documental el valor que realmente recibió. Esta situación debería alertar a la entidad frente a qué valores están reportando las entidades financieras versus lo que realmente recibieron las personas, ¿no? Más no indicarle a las personas que ellas tienen que arreglar la situación con la entidad financiera cuando ellos no recibieron esos recursos.
Y por eso hay una prueba de carácter documental que es la transacción económica. Esto no se puede dejar de lado. Es una situación grave. Y lo más grave es que parece que quieren cobrarle el dinero a los ciudadanos o las empresas que no recibieron los recursos. Tenemos otra situación en este mismo cargo y ojo con la respuesta que da la UGPP. Voy a leerla también. Posteriormente y de manera diáfana se indica que el indicio de evasión identificado corresponde al presunto incumplimiento de demostrar una disminución del 20% o más en los ingresos respecto de la postulación del mes de junio del año 2020. Y aquí es donde va a venir la situación grave, porque eso no es un indicio, eso es una acusación. El indicio sería demostrar cuáles eran presuntamente los valores que superan esta barrera del 20%. Para mayor ilustración, se explica que en este proceso de verificación se tomó como referencia la información remitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en el formulario 350, declaración de retención en la fuente para cada ciclo de postulación. Aquí nos preguntamos, ¿realmente están estableciendo un indicio? ¿O lo que están indicando es la metodología? Aquí no hay un indicio, aquí hay una metodología. Ellos no dicen cuáles son los valores del formulario, ni en qué varía. Esta situación no es un indicio. Los invitamos a todos a que revisen qué es un indicio y una prueba indiciaria, cómo se debe dar a conocer a la persona a la que se le va a endilgar una presunta violación a la ley administrativa. En este caso, la postulación del PAE. Pero decirle a alguien, es que revisamos si usted presuntamente no llegó al 20% de disminución de sus ingresos. Le recordamos que los requisitos eran que los contadores certificaran, que el representante legal certificara, y en los casos donde las empresas tenían revisor fiscal, que el revisor fiscal certificara. Y ellos certificaron. Entonces, ¿cuál es la violación del 20%? ¿Dónde está ese indicio? Desde nuestra humilde óptica, no está. No aparece como tal. Indicar cuál fue el método que ellos utilizaron, presuntamente, no implica un indicio. No obstante, esta empresa realiza un segundo cargo, muy bien presentado desde nuestra óptica, donde indican que la UGPP está violando el artículo 338 de la Constitución Política. Y no olvidemos lo que estábamos hablando frente a que indicar el método no es un indicio. Sencillamente están narrando el método. Bajo este entendido, al indicar la empresa que no cumple con el artículo 338 de la Constitución Política, manifiesta que existe una diferencia entre el método para establecer el PAEF en el año 2020 versus lo que está haciendo hoy en día la UGPP para establecer el método de la base gravable del 20%, ¿no? Y aquí va a venir algo muy curioso, porque aquí los invitamos y tal vez vamos a hacer otro streaming con ese análisis de cuál fue la metodología que se utilizó en el año 2020, porque es que la UGPP emitió un ABC del PAE y la propia UGPP en ese ABC estableció un método. Pero miremos la respuesta que le dan al ciudadano y a la empresa. Frente a dicho argumento, usted manifiesta que se vulnera el artículo 338 de la Constitución Política, en el entendido que esta unidad está definiendo el método de ingreso de una forma no establecida en el decreto 639 del año 2020.
por ahora no han dicho nada de fondo. Le recordamos que el artículo 338 establece que es el Congreso de la República quien establece los tributos y las características de los tributos y cómo se establecen las bases, que nos va a llevar a una discusión de cuál es el método. En este caso, por haber estado dentro de un estado de excepción, esa situación para acceder a un beneficio de carácter tributario estuvo en cabeza de la Presidencia de la República, quien delegó esta situación a algunos elementos propios a la UGPP. Continuemos. Para aclarar esta interpretación errada, ellos ya están manifestando que existe una interpretación errada por parte de quienes presentaron el cargo. No obstante, des en cuenta que en la primera fase no han dicho nada. Es pertinente traer a colación los 3 artículos de la resolución 1129 del año 2020, de la resolución 2162 del año 2020 y de la resolución 2430 del año 2021, por medio de los cuales instruyen sobre la forma como el postulante debe calcular la disminución o más en sus ingresos. Los invitamos a que lean esos artículos, el artículo 3º de la resolución 1129 del año 2020, el artículo 5º de la resolución 2162 del año 2020 y el artículo 5º de la resolución 2430 del año 2021. Aunque en el texto que les acabo de leer no tiene esa precisión porque tiene esa redacción equívoca, nosotros se lo estamos aclarando. E indica, en el mismo orden, el artículo 1º, miren que en ningún momento aclararon estos artículos, solo los citaron, mas no hicieron un análisis real sobre estos artículos, algo que es muy propio, ya lo vimos en procesos de fiscalización que hace la UGPP. El artículo 1º de la ley del decreto 677 del año 2020 refiere que para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, la DIAN debe remitir a esta entidad la información que resulte pertinente y necesaria. Ojo, lo primero es que la DIAN, que puede enviar información, no es que esté obligada solamente a enviar el formulario 350. Sobre todo porque si usted revisa el ABC, allí se hablaron de disminuciones contables, no fiscales. Y este punto va a ser debate de otro streaming donde aclararemos el método y la forma como la UGPP en su momento instruyó también para que la fiscalización hoy no resulte con un método totalmente diferente. A tal punto que indica. Artículo 1º del decreto 677 del año 2020. Modifíquese el artículo 2º del decreto legislativo 639, el cual quedará así. Parágrafo 5º. La unidad de gestión pensional y parafiscales de la Protección Social, UGPP, dentro de las labores de fiscalización que adelante los 3 años, entre paréntesis la UGPP coloca acá algo que es válido, plazo ampliado a 4 años mediante la ley 2060 del año 2020, ojo con los términos de retroactividad. Siguientes a la fiscalización del programa, podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto legislativo para acceder al mismo. Y aquí resalta, para efectos de verificar cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, deberá remitir a la UGPP la información que sea necesaria para realizar dicha validación. En ningún lado dice que se tiene que tomar el formulario 350. Podrían enviar la información exógena. Podrían enviar otra cantidad de información que se reporta a la DIAN. No solo ese formulario. Porque, ojo, las reglas que aplican para establecer el ingreso en el formulario 350 pueden ser diferentes a las reglas del ingreso contable. Y esto es algo que vamos a revisar desde un punto de vista contable en otro estudio. Pero ojo con el método y ojo con la respuesta. De la respuesta que vemos de este cargo, nos damos cuenta que la UGPP no es clara en establecer el método. Cita un artículo en el que le pueden pedir información a la DIAN y que la DIAN está obligada a enviar la información pertinente.
pero no aclaran el método. No aclaran por qué la diferencia con el ABC del PAEF y del PAP versus lo que están haciendo hoy en día. No lo aclaran. Debido al tiempo vamos a revisar otro cargo que nos parece supremamente importante. Debido a que esta empresa y varias empresas y varias personas jurídicas ya nos lo han señalado, están presentando dificultades en cargar la información en el software solicitado por parte de la UGPP. Y eso es un software de carácter privado, no es público. Tampoco hay una norma o una resolución que reglamente este software. Es decir, se está enviando información privilegiada de carácter exclusivo a un software que es de dominio y propiedad de un tercero, o que más bien ni siquiera tenemos claridad de quién es ese software. Toca revisar bien los derechos constitucionales que se tienen. Cargo tercero: imposibilidad de cargar información en la plataforma o software solicitado por la Dirección de Parafiscales de la UGPP. De igual manera, le solicitan a la UGPP, muy respetuosamente, les indiquen cuál es la norma que ordena el funcionamiento del software, algo que nos parece razonable. No obstante, miren lo que indica la UGPP. Refiere en su escrito que, pese a que la empresa que representa está en la obligación de remitir la información que el Estado a través de sus instituciones le solicite, esto no ha sido posible por cuanto el aplicativo Storm User no le brinda seguridad respecto al cargue de la información. Eso no es lo que ellos argumentaron, lo que ellos dijeron es que no ha sido posible. Y adicionalmente no permite la instalación de los equipos. Es que no hay forma de instalarlo en los equipos de esta empresa. Nos imaginamos que tienen algún firewall o deben de tener alguna situación de seguridad. Es una empresa grande y no pueden instalar ese tipo de equipo de software si no están autorizados. Al respecto, la UGPP le informa que tal como lo menciona y en aplicación de las disposiciones de la Ley 1607 del año 2012, nos traen un artículo de la Ley 1607 del año 2012 que no reglamenta el PAEF. Ojo con esto. Las personas naturales y jurídicas a las cuales la entidad le solicita información para el cumplimiento de los fines estatales están en la obligación de remitirlo. Señores, esto se hizo en un estado de excepción. No, la empresa no les está negando. Porque trae la Ley 1607 del año 2012. Esto no guarda relación alguna. Les recordamos a las personas que nos están observando que la UGPP ya ha perdido una gran cantidad de procesos justo por estar creando terceras normas, que en su momento llevó hasta desconocer la firmeza de las declaraciones. Pelea que nuestra firma dio durante más de 7 años, que al final el Consejo de Estado le dio la razón y por una sentencia de unificación hoy ya tenemos más de 196 fallos ganados en estos aspectos. Continuemos. La UGPP, en uso de las tecnologías de la información, desarrolló un aplicativo que cumple con los estándares de seguridad y calidad. ¿La UGPP desarrolló esto? ¿Esto es estatal? Con los estándares de seguridad y calidad de la información que se cargue allí, con el propósito de facilitar la transferencia de datos. Señores, cuando nosotros revisamos el aplicativo Storm User, no evidenciamos que esto sea propiedad del gobierno, no lo negamos. Pero la pregunta es, ¿esto no debería estar registrado? ¿Esto no debería tener unos derechos de autor? Como archivo adjunto a la acción persuasiva, se le envió una guía con los pasos que debe realizar para la carga e instalación del aplicativo y en general el proceso de carga de la información. Si presenta inconvenientes, puede contactar nuestro canal de soporte enviando el error que genera el aplicativo. Lo curioso es que en la acción persuasiva la empresa colocó el error, o sea, no le están dando respuesta. Antes le indican que entonces tiene que enviar a soportedataq@ugpp.gov.co. Señores, no dieron más respuesta. No indicaron cuál es el artículo que permite usar el aplicativo Storm User. Es decir, las personas van a entregar información en un aplicativo que no lo regula ninguna norma.
Si esto no les parece grave, hoy ya no sabemos entonces qué es grave. Creemos que estos cargos que están siendo presentados por varias personas no se están respondiendo de fondo. Lo estamos demostrando. Llevamos 20 minutos en este streaming, es el tiempo que habíamos destinado. Vamos a agotar algunas preguntas. Así que estaremos atentos al chat. Me indica que tenemos aquí varias preguntas. Primera pregunta. ¿Sería tan amable, nos indica si es obligatorio la entrega de información? Sí es obligatorio, pero no está con fundamento en la ley 1607 del año 2012. De por sí la propia resolución faculta a la entidad para que sea obligatorio enviar la información. Y le recordamos, lo que estamos hablando aquí es que esta empresa no pudo cargar el aplicativo, no le corre. Adicionalmente, la empresa solicitó de manera directa sin indicar a la norma que obligaba a cargar ya sea una resolución, la información allí, y brilla por su ausencia en la respuesta. Es decir, ni siquiera se atiende de fondo por parte de la OGPP las solicitudes de los ciudadanos. La empresa en ningún momento indicó que no iba a enviar la información. Lo que le está diciendo es: no la puedo cargar, no abre, deme la norma, ayúdeme. Y lo que le indican es: envíe esto a otro correo, y no le dan el artículo, no le dan la norma. Eso es grave. La administración debería atender bien este tipo de temas. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál es el término de caducidad? Muy bien, estuvieron atentos. La norma presentó inicialmente un término de 3 años y se emitieron posteriormente unas modificaciones que lo elevó a 4 años. Lo que les solicito es que revisen en qué momento recibieron el subsidio y que validen si les aplica los 3 años o si en su defecto les aplica los 4 años. No olviden que hay un dato importante que dimos en nuestro streaming anterior, y es que son 15 meses de acciones persuasivas. Siguiente pregunta. ¿No estaría la UGPP vulnerando el derecho de petición de la empresa al no indicarle la norma que regula el aplicativo? La respuesta es: desde nuestra humilde óptica consideramos que sí. Esta empresa podría iniciar una acción de tutela porque es el propio Estado el que le está impidiendo entregar la información. No es la empresa la que se está negando. ¿Por qué decimos que es el propio Estado? Porque es que el Estado no le está aclarando cuál es la norma. Imagínense que esto sea una multinacional que tenga su sede principal en otro país, donde tienen una regulación muy estricta con la información que se entrega. ¿Ustedes se imaginan que lo mínimo que les deben estar pidiendo como política de gobierno corporativo es: denos la norma para mirar cómo logramos instalar este aplicativo o ver qué hacemos? Y lo que reciben es una respuesta de: contáctese a un correo. O sea, ni siquiera hay un teléfono, ni siquiera hay un soporte. Nosotros revisamos y efectivamente existen dificultades para que el aplicativo se instale. Eso es lo grave. De por sí veo que hay un señor que nos escribe, el señor Nelson Andrés. Él dice que efectivamente él también está teniendo problemas para instalar el aplicativo, que no se lo permite el antivirus. Entonces no comprendemos cómo responden que la UGPP desarrolló un aplicativo. Yo creo que sería muy valioso, por ejemplo, pedirle a la UGPP que si es verdad que lo desarrollaron, por favor nos envíe los derechos de autor para de esa manera solicitar formalmente a los diferentes software de antivirus o que establecen el firewall que permita la instalación de este aplicativo. Sería bien interesante. Ojo, aclaramos, la respuesta la dio Andrea Paola Santilla Narváez, quien es la subdirectora de investigación
de integración del sistema de aportes parafiscales. No la da el doctor Jorge Mario Campillo, a quien la empresa, estoy revisando acá, le envió directamente la solicitud. Siguiente pregunta. ¿No es acaso lo que usted denomina el método, me imagino, hablan de mí, la forma como se debe establecer el ingreso base de cotización? La respuesta es sí. Sí, así es correcto. El método va a ser trascendental. Aquí invitamos a los diferentes revisores fiscales, contadores, que se unan en los siguientes streaming cuando vayamos a sacar el tema de cuál es el método que indicó la UGPP que procedía para establecer la disminución del 20% como base gravable para acceder al beneficio tributario. Llevamos 25 minutos de streaming, no queremos hacer algo largo y extenso, seguiremos con estas charlas. Les deseamos buen día, un abrazo.